Bien, este es el ejercicio 4B de septiembre de 2011, lo vamos a leer súper rápido, ¿vale? Dice, una experiencia de laboratorio, se mide la energía cinética máxima de los electrones que saltan cuando se hace incidir radiaciones de frecuencias diferentes sobre una placa de un material. Dice, el resultado obtenido se muestra en la tabla siguiente, en el que la energía cinética se representa por EC y la F representa la frecuencia, ¿vale? Ahí tenéis la tabla, la energía cinética la dan en electron volts y la frecuencia la dan en petahercios, ¿sí? Vale, dice, la representación gráfica resultante es esta que tenéis aquí, ¿vale? Y entonces pide, apartado A, el valor de la constante de Planck a partir de los datos del experimento, UA, ¿sí? Apartado B, la función de trabajo, es decir, la energía mínima de extracción de los electrones. Vale, en principio dices, ejercicio súper complicado, ¿no? Porque la constante de Planck, que es un dato que normalmente te dan, te lo están pidiendo. Así que este ejercicio puede ser difícil, ¿sí? Pero bueno, mi intención va a ser otra vez demostraros que, aunque no lo sepamos hacer, aunque no se nos ocurra la parte complicada, hay una gran parte de esta nota que se puede sacar, ¿vale? Primero vamos a hacerlo de meterle su cajita. ¿Qué me están preguntando? ¿Es un problema de física? Dentro de física me están hablando de la energía cinética de los electrones que se arrancan cuando incide una cierta radiación sobre una placa metálica, por tanto, es un problema claramente de efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces, dentro de que es un problema de efecto fotoeléctrico, pues vale, lo que hacen es que me dan los datos en forma de tabla, ¿sí? Me dan una tabla de energías cinéticas en función de la frecuencia de la radiación incidente y me dan este gráfico de aquí. Las dos cosas son importantes. Y otra vez, como veis, ahora ya más o menos, después de hacer unos cuantos ejercicios, ya vais cogiendo su flow, ya veis de qué van los ejercicios de las PAUs. Hace mucho de preguntar por gráficas, por tablas y demás, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una gráfica y tenemos una tabla de la cual van a salir pues, todos los datos que vamos a utilizar. Primera cosa, no me dejan utilizar la constante de Planck. Nos relajamos y decimos, vamos a ver, centrémonos en lo básico, mi madre me quiere, mi madre me va a querer aunque yo no sepa hacer este ejercicio, por tanto, ahí está. ¿Qué es lo más importante? ¿El amor de una madre o que tú no sepas hacer este ejercicio de física? Pues está súper claro, ¿verdad que sí? Así que una vez centrados, una vez estamos tranquilos, pensamos, es un ejercicio de efecto fotoeléctrico, ¿sí? Y como ejercicio de efecto fotoeléctrico que es, pues yo ya puedo poner la fórmula de efecto fotoeléctrico. Aquí la tenéis, la energía del fotón es igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Funciona así, ¿verdad que sí? Y luego tenemos por otro lado que la energía del fotón, según la ecuación de Planck, es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. El problema es que la constante de Planck, a diferencia de lo que pasa en la gran mayoría de ejercicios de efecto fotoeléctrico, pues no la tenemos. Así que ahora, pues con estas dos fórmulas, las veis, yo sustituyo la energía del fotón por este término de aquí y me queda esta expresión que es que la constante de Planck multiplicado por la frecuencia incidente es igual al trabajo de extracción sumado con la energía cinética de los electrones. ¿Qué observamos? Bueno, y esto ya, llegar aquí, llegar a este planteamiento, ya me da 0,2. ¿Sí? Poner la fórmula del efecto fotoeléctrico y sustituir la ecuación de Planck en la energía del fotón, pues eso ya me da los primeros 0,2, que no hace falta saber hacer el ejercicio como veis para obtenerlos. Vale, si miramos la gráfica se ve una cosa, bueno, si miramos la tabla también, se ve que con lo que es el efecto fotoeléctrico, con frecuencias bajas de la radiación incidente, pues la energía cinética de los electrones arrancados se mantiene en cero porque no llego a arrancar electrones. Esa frecuencia no es suficiente para satisfacer el trabajo de extracción y por tanto no conseguimos arrancar ni un solo electrón, ¿sí? Empezamos a ver electrones arrancados a partir de esta frecuencia de 10 a la 15 hercios, ¿sí? Darte cuenta de que la frecuencia umbral es 10 a la 15 hercios, que es una cosa que puedes ver mirando la tabla, eso ya te da 0,2 también. Así que estos 0,2 y estos 0,2 vamos a empezar diciendo que ya son tuyos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los unos los sacan mirando la tabla, ¿sí? Es decir, la frecuencia de extracción, y los otros los sacas por la fórmula o la ecuación del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Vale, pero vamos a la parte complicada. La parte complicada es que no puedes utilizar la ecuación de Planck. Por tanto, si tú planteas con esta ecuación de aquí, pues te das cuenta de que el trabajo de extracción no lo sabes y la constante de Planck tampoco la sabes. Así que por mucho que sepas la frecuencia y sepas esta energía cinética, pues entonces hay dos variables. Una ecuación, dos variables, en teoría no se puede hacer, ¿sí? Pero entonces viene cuando nos serenamos y decimos, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tengo, qué herramientas tenemos en nuestras manos. Tenemos una gráfica y una tabla de datos. Con esa gráfica y esa tabla de datos nosotros podemos
obtener datos suficientes para colocarlos en esta ecuación y llegar a resolver cuál es la ecuación de Planck. Fijaros en esto. Yo puedo irme a dos puntos cualquiera de las tablas y entonces extraer los datos de ellos. A los puntos donde nos hemos ido es a este punto de 1,5 por 10 a la 15 hercios, ¿sí? Y al punto de 2 por 10 a la 15 hercios, ¿sí? En esos puntos que tenemos, ¿conocemos cuánto vale la frecuencia? Sí, esta que hemos dicho, 1,5 por 10 a la 15 hercios. ¿Conocemos cuánto vale la energía cinética para ese punto en concreto? Sí, en este punto, aquí, yo sé cuánto vale la energía, perdón, la frecuencia, ¿sí? Y sé a qué energía cinética corresponde. Por tanto, si os dais cuenta, en mi ecuación en la cual me faltan dos valores, yo puedo irme a dos puntos diferentes y completar esos valores que me faltan. Fijaros, 1,5 por 10 a la 15 hercios de frecuencia se corresponden con 2 a la 7 electronvolts de energía cinética, ¿sí? Luego me puedo ir al otro punto de allí y como sigue siendo cierto, sigue respondiendo a esta ecuación de aquí, puedo sustituir aquellos dos valores. Fijaros, ahora yo pongo 2 por 10 a la 15 hercios, ¿sí? Y ese 2 por 10 a la 15 hercios me corresponden con un valor de la energía cinética de 4,14 electronvolts. Por tanto, yo tenía una ecuación con dos incógnitas. Esa ecuación no se podía resolver porque tenía dos incógnitas, pero como tengo una tabla de datos y tengo una gráfica, de la tabla y de la gráfica yo puedo sacar sendas parejas de valores que puedo introducir en esta ecuación. Ahora fijaros, la cosa cambia bastante, ¿sí? Una vez hemos puesto los valores, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una ecuación, es verdad, con dos incógnitas para la primera situación y una ecuación con las mismas dos incógnitas para esta segunda ecuación. Cada punto que yo he cogido del gráfico representa una ecuación. Por tanto, tengo dos incógnitas, sí, pero tengo también dos ecuaciones. Y ahora ya matemáticamente la cosa cambia mucho. Dos ecuaciones con dos incógnitas, eso es vuestro. Eso es pan con mantequilla, lo sabéis hacer perfectamente, ¿sí? Por tanto, ¿qué hacemos? A partir de aquí ya viene picar piedra, hacéis lo que os dé la gana. Sustitución, igualación, reducción, hacer lo que queráis. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es que he restado una ecuación con la otra, ¿vale? He cogido a esta, le he restado la de arriba, ¿vale? Restando aquí me queda 5 por 10 a la 14 hercios, restando a este valor, este de arriba. Restando aquí me queda 2,07, restando a este valor el de arriba, ¿sí? Al final, si os dais cuenta, como me dice que lo exprese en unidades del sistema internacional, lo que he hecho es que he pasado los electronvolts ya directamente a joules y aquí los petahercios, pues los he pasado a hercios directamente, ¿sí? Por tanto, al final, ¿qué es lo que me queda? Sustituyendo, haciendo en cada una de estas ecuaciones, restando a esta el resto la de arriba, y me queda que la constante de Planck es igual a 2,07 multiplicado por la equivalencia del electronvolts en joule y dividido entre esos 5 por 10 a la 14 hercios que me salían al restar aquí delante, ¿sí? Por tanto, me sale un valor para la ecuación de Planck de 6,624 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Claro, como el valor de la constante de Planck más o menos lo sabéis, pues cuando llegas a ese resultado ya te entra como un calorcillo y dices, wow, lo he hecho bien, ¿sí? Vale, guay, entonces, ¿qué valía? Pues llegar a este, ellos lo plantean así de otra manera, cada uno, claro, aquí lo haces como te da la gana, ¿vale? La pauta de corrección lo han hecho de otra forma, no han planteado un sistema, sino lo han hecho de otra manera, pero en el fondo es igual. Al final, llegar a este resultado final te acababa dando en total, acumulándolo, los 0,6 puntos que faltaban. Pero daros cuenta, esto de imaginar las dos ecuaciones cogiendo dos puntos, bueno, pues ya está, ya lo habéis visto. Si no os había ocurrido, pues ahora ya sabéis hacerlo, que eso os quede en la cabeza para la próxima vez. Pero esto tal vez era complicado, ¿vale? Pues igual estos 0,6 no los acabas sacando, pero estos 0,2, que es interpolar en la gráfica y decir que la frecuencia umbral es 1 por 10 a la 15 hercios porque lo estoy viendo en la gráfica, es el momento donde la gráfica empieza a remontar el vuelo, eso es vuestro. Y también poner la ecuación del efecto fotoeléctrico, pues eso también tiene que ser vuestro, ¿vale? Porque si algo se ve claramente es que este problema es de efecto fotoeléctrico. Así que estos 0,4, aunque no supiéramos hacer todo esto, eran vuestros, ¿sí? Y ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte es preciosa, ¿vale? Porque coge y te pregunta, vale, ahora dime cuál es el trabajo de extracción. Te pregunta cuál es el trabajo de extracción y ya está.
Y fijaros, el trabajo de extracción, tú por ejemplo, si has encontrado estas ecuaciones, pues ahora para ti es muy fácil, te vas a cualquiera de ellas en la cual tenías dos incógnitas, sustituyes este valor de la constante de Planck y entonces pues obtienes, por ejemplo, este trabajo de extracción, ¿vale? O en esta ecuación igual, este trabajo de extracción sustituyendo el valor de la constante de Planck. Pero ¿qué es lo que pasa si no has hecho esta parte? Si estamos en una situación en la cual pues esta primera parte no hemos podido hacerla. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que este punto lo tienes que sacar igual. ¡Ostras! ¿Por qué lo tengo que sacar igual? Pues porque fijaros de dónde sale este punto. Sale el primer medio punto, los primeros 0,5, salen de decir que el trabajo de extracción es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia umbral, que eso es algo que vosotros tenéis súper claro, porque además es que no es nada especial, es un caso particular de la ecuación de Planck. Energía es igual a constante de Planck multiplicado por frecuencia, la energía necesaria para arrancar un electrón, trabajo de extracción, es igual a la constante de Planck multiplicado por una frecuencia que en este caso es la frecuencia umbral. Esto es un caso particular de esto de aquí, ¿vale? Entonces, decir esto, solamente poner la fórmula, es 0,5. ¿De dónde sale el 0,5 que falta? Pues sale de sustituir en la fórmula los valores. Pero es que, claro, dices, hostia, si la frecuencia umbral, ¿de dónde la saco? No necesitas haber hecho esto para sacar la frecuencia umbral. ¿Por qué? Porque la frecuencia umbral, como hemos dicho antes, se ve en la propia tabla. Por tanto, tú mirando la tabla, ese valor de la frecuencia umbral de 10 a la 15 Hz ya lo sabes. Pones la ecuación, sustituyes la constante de Planck y pones aquí 1 por 10 a la 15 Hz y te sale el resultado. Si no sabemos el valor de la constante de Planck, da exactamente igual. La constante de Planck te lo han preguntado en el apartado A, ¿sí? Tú puedes dejar aquí este valor sin poner y ese 0,5 puntos te lo tienen que dar exactamente igual. Por tanto, este punto de aquí es tuyo. No puedes dejar de hacer el apartado B porque es extraordinariamente sencillo, ¿sí?